Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los llene de mucha paz. Bueno, aquí medio una noche complicadita, Moni. ¿Por qué, Rafa? Ay, ese flu es como dicen allí en Estados Unidos, como con fiebre y ayer como fue un día muy pesado para mí porque estuve manejando todo el santísimo día, entonces ya hacía un calor y un calor y un calor y un calor. A pesar de que Bogotá no es caliente, pero yo sentía un calor impresionante, moría también mi hija. Pero bueno, tuvimos que llevarla a urgencias por una situación odontológica, pero gracias a Dios, porque venía muy descompensadita mi hija, ya sabemos por qué tenía su problema. Pero gracias a Dios la pudieron atender bien tarde, pero la atendieron. Gracias a Dios, porque todo obra para bien, todo tiene su propósito y sobre todo que esa interacción con mi hija muy linda. Fue algo muy bonito, entonces sacamos a mi esposa un poquito de lado para que papá e hija se unieran un poquito más. Entonces fue muy bonito realmente. Pasamos una tarde muy pesada, pero bonita. Ay, porque había unos embotellamientos, trancones, ¿cómo le dicen en Estados Unidos? Tráfico. Uy, impresionante. Aquí en Bogotá, impresionante. Pero bueno, bendito sea mi Dios, lo importante es que no haya tráfico en nuestro corazón y nuestra mente fluya para recibir la presencia del Espíritu Santo. Y que sea Él el que nos ayude a comprender la palabra. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿están dispuestos a no tener ese tráfico en sus corazones o no? Sino que fluya, Espíritu Santo de amor. Entonces invocamos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este día que tú nos das. Gracias inclusive por las noches, que a veces no podemos en ocasiones dormir. Pero lo bonito es venir a recibirte a ti. Porque siervo inútil soy, Señor. ¿Cómo eres lindo, papá? Siempre nos enseñas cosas lindas. Por eso hoy que tu palabra sea viva, que llegue a nuestro corazón, que nos hables hoy con esa voz de trueno. Háblanos a nuestro corazón para que podamos asumir esa verdad de una manera sobrenatural, como solamente tú sabes hacerlo. Gracias, Papá Dios del cielo, por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Y que esta palabra sea linda, de verdad. Como todos los días nos enseñas cosas hermosas, hermosas. Pero sobre todo que esta palabra, la del día de hoy, como muchas palabras, como toda la palabra que tú das, nosotros la podamos poner por obra. Ayúdanos a romper esas estructuras que nos impiden ponerla por obra. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Boriquita. Hoy vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Esta es la lista de los antepasados de Jesucristo que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Este lo fue de Jacob y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab. Este lo fue de Naasón, y este de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y el rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam. Este lo fue de Abías, y este de Asa. Asa fue padre de Josafat. Este lo fue de Joram, y este de Usías. Usías fue padre de Jotam. Este lo fue de Acaz, y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés. Este lo fue de Amón, y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel, y este de Zorobabel.
Zorobabel fue padre de Abiud, este lo fue de Eliakim, y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc, este lo fue de Akim, y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, este lo fue de Matán, y este de Jacob. Jacob fue padre de José, y el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta el nacimiento del Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, dime hasta cuánto tú sabes de tus ancestros. A ver, ¿tú cuánto sabes? Yo solamente conozco, lo único que sé es de mi yo no sé, abuelo. ¿Y quién eran los papás de mis abuelos? Ni idea. Alguna de mi papá me contó algo hace poco, no, creo que el año pasado me contó un poco de la historia de parte de él, de los papás de mis abuelos. De ahí no tengo ni idea. Entonces, no sé si tú tienes por casualidad ese árbol genealógico, pero tú, ¿qué tal, Moni? ¿Cómo lo tienes? Sí sabes perfectamente quiénes eran tus en el árbol genealógico hasta dónde llegas. Aunque tu abuelo tenía la particularidad de hacer como un árbol genealógico, ¿no es cierto? ¿Sí lo conociste o no? Tu abuelo materno, me parece. Sí. O sea, nosotros teníamos, o yo tengo algo de conocimiento de mis bisabuelos, algo. Ya de los bisabuelos hacia arriba no tengo conocimiento. Sé que mi abuelo materno tenía la costumbre y la particularidad de querer indagar, aunque sea las generaciones venideras. O sea, él estuvo escribiendo, pues mientras tuvo vida, hasta cuando nacimos la generación, la generación de nosotros y algunos bisnietos de él. La intencionalidad era que nosotros, porque él nos convocaba a eso, que nosotros enviáramos los datos de los hijos nuestros que iban naciendo. Curiosamente fue un libro que llegó a manos de mi mamá, ese libro que mi abuelo estaba escribiendo. Pues mi mamá trató de continuar así por encima quiénes eran los descendientes de mi mamá, porque por las otras ramas pues realmente muchos ya se perdió el contacto de ellos. Entonces no tuvimos perdón ahí por la malestar. No se tuvo contacto de los hijos de nuestros primos, por decirlo así. Entonces, hasta donde mamá estuvo con vida, ella trató de escribir, aunque yo creo que al último ya no escribió sobre los bisnietos. Los nietos sí, pero no de los bisnietos. Ya no escribió más. Curiosamente, ese libro llegó a mis manos. Está en mis manos. Y bueno, voy a mirar a ver cómo hago para completar la historia. Pues hasta donde vamos ahora, de la descendencia por el lado de mi mamá. Por el lado de mi papá sí no tenemos esa información. Pero entonces me parece muy interesante este ejercicio y es responsabilidad nuestra, realmente nuestra, y que nuestras generaciones conozcan los ancestros. Es muy importante esto. ¿Por qué es importante? No solamente conocer el nombre. Nosotros aquí en la palabra de Dios, y el otro día me puse a analizar, realmente la palabra de Dios nos habla de muchas de las personas que hicieron la historia, o sea, son los ancestros de nuestro Señor Jesucristo. Curioso, pero así es. O sea, si tú te vas a mirar desde el Génesis, tú vas a empezar a mirar los ancestros de
O sea, la historia de los ancestros de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé en dónde fue que leí que habían unos reyes de Egipto que no estaban allí involucrados. Es curioso, para los judíos es muy importante pues hablar de aquellos que dieron buen testimonio de vida. Esos son los que están escritos en la palabra de Dios. Los otros escasamente los nombran. Por ejemplo, Betsabe, la esposa de Urías. Si nos damos cuenta, cuando dice el rey David tuvo a Salomón de la esposa de Urías. En otras no nombraron a Betsabe. No la nombraron a ella. Uh-huh. Pero a Rahab, por ejemplo, siendo prostituta, a ella la nombraron. Entonces, segunda de Samuel, léela, ahí está. El segundo libro de Samuel, ahí aparece la historia de Rahab. Entonces, y ahí se puede mirar claramente cómo es de importante tener y conservar la historia de aquellos que han hecho lo correcto. Pero también no olvidar, de alguna manera, no olvidar que hubo unos que fueron olvidados, o sea, que no fueron tenidos en cuenta porque no y ayudaron a hacer algo bueno, ¿no? Hicieron lo malo. Y yo a veces me preguntaba, o sea, cuando yo alguna vez me puse a estudiar la genealogía, porque en Mateo y en Lucas son los únicos evangelios que nosotros tenemos algo de la genealogía, más en Mateo, creo. En Mateo. Resulta que yo decía, ¿por qué esto? ¿Por qué es necesario? Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, uno se pregunta, ¿por qué se necesita conocer toda esa cantidad de gente, etcétera, etcétera? La verdad es que uno necesita conocer qué hicieron nuestros antepasados. Si fueron antepasados que aportaron dentro de lo positivo, son antepasados que nosotros vamos a mirar que son como esas herencias que nos quedan. Pero, ¿cómo es de importante que nosotros nos demos cuenta que hicieron nuestros antepasados de manera negativa? Porque resulta que esas son las maldiciones que nos llegan. Y es importantísimo para nosotros conocer ese tipo de maldiciones para poder batallar y romper esas maldiciones. Porque muchísimas veces esas maldiciones nos están dominando y no estamos haciendo absolutamente nada para romper con esas maldiciones. Acordémonos que en el mandamiento, dentro de los que están escritos en Éxodo 20, dice que la maldición por causa del pecado visitará las generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Dice así, de la tercera y cuarta generación de los que han hecho el pecado. Entonces, en el caso de nosotros sería el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo, ¿cierto? Mirar a ver desde ese entonces qué hubo particular que ellos hicieron que nos llegó a nosotros. Pero cuando nosotros tenemos referencia de otros, nos vamos a dar cuenta que ese tatarabuelo posiblemente, o esos tatarabuelos posiblemente hicieron cosas que nos heredaron. Que los bisabuelos recibieron otras maldiciones que posiblemente nosotros no tenemos referencia, que recibieron de 4 generaciones antes que ellos, y que de alguna manera si ellos activaron esas maldiciones por causa del pecado, pues a nosotros nos llegan esas maldiciones. Entonces, miremos cómo es la situación de complicada y cómo nosotros debemos realmente entrar a ver sobre para batallar ese tipo de situaciones. Porque es importante. O sea, miremos, por ejemplo, me llega en este momento la historia de Salomón, de su mamá, sí, de Betsabe. ¿Y cuál fue la situación de Betsabe? ¿Cuál fue la situación de David? Pues hubo un pecado de infidelidad, ¿sí? Un pecado de infidelidad. ¿Y qué marcó la vida de Salomón? O sea, la vida de Salomón nos habla de un hombre que tuvo tantas mujeres, pero tantas mujeres,
que, o sea, se veía muy claro allí ese pecado de lujuria, porque él ahí precisamente, desafortunadamente, él permitió, a pesar de ser el hombre más sabio, él permitió que las idolatrías llegaran a la vida del pueblo judío. Él permitió esto. Por causa de ese pecado, o sea, por llevarle el bien con todas. Tenemos claro la reina de Saba, ella también era una persona idólatra, y a él se le conoce con su relación a la reina de Saba y las cosas que él le dio a la reina de Saba. Tanto así que hay una parte donde dicen que a lo mejor la reina de Saba se había llevado el arca de la alianza a la tierra de ella. Bueno, muchas historias. Lo importante es que ustedes se den la oportunidad de mirar y de estudiar. O sea, es importante esto, ¿no? Sí, también hay otra historia, la de Jacob. Por ejemplo, y tú te pones a mirar la de Jacob, o sea, Israel, porque él le cambia el nombre a Israel. La historia de Jacob también es igual. El nombre de Jacob se llama impostor, ¿sí? Porque él, ¿cómo se llama? Cuando hubo la pelea entre los dos hermanos, Saúl y Jacob, Esaú y Jacob, necesariamente Jacob vivenció todo lo que él hizo, lo vivenció con su esposa, por ejemplo. Lo engañaron, el engañador, ¿sí? Lo engañaron el usurpador, lo engañaron, lo engañó su suegro, hizo que se quería casar con Raquel, ¿verdad? Pero hizo que tuviera intimidad con Lea. Con Lea, la hermana menor de Raquel. La hermana mayor. ¿Mayor? Ok, y entonces fíjate todo lo interesante que se da allí, todo lo que tuvo hasta las peleas con su hermano, fue tremendo. Y el rey David, a la hija la abusaron sexualmente. ¿Y quién la abusó? Su hermano. Y su hermano detestaba a David. O sea, era impresionante. O sea, el hijo de David lo detestaba. Entonces son una cantidad de cosas que se dan a través de esas maldiciones que a veces uno carga, que uno ni se da cuenta. A veces uno se comporta de una manera determinada y uno no sabe por qué. Y uno tiene esas tendencias. Por ejemplo, en la vida nuestra, Moni, si tú no sabes, pero aquí en Colombia, donde vivió mi papá y mi mamá, una vida tremenda, porque hubo una violencia tremenda en la región donde mi papá y mi mamá por los azules y los rojos, los godos y los liberales, ¿sí? Entonces había unas peleas tremendas a nivel político donde la gente se mataba y había unos, no guerrilleros del momento, pero la gente mataba. Era atroz y le robaban las propiedades a las personas, incluso a mis abuelos le robaron la propiedad que tenían, que ellos se consiguieron a punto de trabajo, pero se la robaron, robada. Un tío intentó ir a conseguir eso y prefirió más bien dejar todo eso así, ¿sí? Porque detrás había una cantidad de cosas tremendas. Entonces, una violencia fuertísima. Alcancé a escuchar cómo mis tías y familiares de mis papás, de mi mamá, de mi papá, les tocó vivenciar muertes violentas, cosas así. Entonces son cosas que uno va cargando. Ahora me surge una pregunta, Moni, interesante. ¿Y qué pasó entonces con ese hombre que por sus maldiciones llegó a la cruz y Jesús lo redimió? Y no le preguntó cuántas heridas emocionales traía su padre, sino lo redimió. Porque también está presente que precisamente mi Jesús vino a liberarnos y a sanarnos. Pero es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no logramos conocer todo lo que hacen los judíos, que todavía lo siguen haciendo. Vi una película casualmente de un judío que era etíope y él se volvió judío y entonces le pedían que por favor dijera cuáles eran sus ancestros y tenía que repetir cuáles eran sus ancestros para saber de qué linaje venía. Pero mi Señor dice en la palabra, a través de Pablo, que nosotros somos linaje escogido de Dios, nación santa. O sea que a pesar de toda esa herencia, nuestro Señor hace nuevas todas las cosas. Y aquí es donde tenemos que tener mucha situación, porque a veces no logramos ver qué habrá hecho mi tatarabuelo. Ni idea. Yo soy de apellido Cortés. Seguro que vengo en relación de mi abuelo. Era español y se metió con una indígena colombiana. De aseguro. Sí, porque carita de indio tengo, mire. ¿Sí se dan cuenta? A mucho honor. No me da pena, soy latino. Entonces, más tendiente de pronto a lo español posiblemente, pero no con orgullo pues de todo lo que hizo el señor Cortés, ¿sí? No, porque no fue nada bueno,
pero bueno, no sé si vendré de México, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero fíjate que me parece algo tan interesante, no sé si tú supiste, Moni, pero actualmente hay unas pruebas de ADN que hacen un árbol genealógico a través del ADN y por allá un señor se encontró un familiar por allá en Europa y ni idea cómo llegaron a encontrarse, ni él vivía ya muchos años por allá en Europa, nunca fue colombiano, pero se encontró. Entonces, algún día de pronto pueda que conozcamos antes de que llegue la presencia del Señor, porque si llega la presencia del Señor, todos vamos a dar que todos somos hermanos, ¿sí? Todos somos hermanos, pero lo interesante es que de pronto a nivel genético pueda que se descubra o se vea quién tiene una relación de una u otra forma genética con otras personas. Pero aprendí la palabra en inglés que se llama anyway. A mí lo importante es la cruz, Moni. Lo importante es nuestro Señor Jesucristo. Traemos muchas heridas emocionales, traemos muchas cosas. Yo soy testigo de heridas emocionales, situaciones que cometí en contra de mi papá y que mis hijos lo reprodujeron. Tal cual, idénticamente igual. Lo mismo que yo hice con mi papá, mi hija lo hizo conmigo. Idénticamente igual, sin que mi esposa, mi hija, lo supieran. Que yo había cometido eso. Y ella me lo dijo. ¿Y cómo me lo dijo? Si es que mi papá ni se acordaba. Y mi hija no había nacido y yo no conocía a Mónica. Eran mis épocas de juventud, lozana juventud. Entonces, imagínate, y cometí cosas fuertes y soy testigo de que sí hay herencias, hay maldiciones generacionales, hay herencias generacionales, en especial en lo espiritual. Entonces, no solamente las orejitas de mi papá las tengo, sino también yo heredo cosas de ellos. Y hay cosas que uno no conoce. Y a veces uno se comporta de manera que uno no sabe. ¿Sí? Uno no tiene ni idea de lo que hay. Pero lo importante aquí de todo, lo importante es que uno tenga ese anhelo de querer creer en el Señor Jesucristo porque le hace nuevas todas las cosas. Y si es importante, como bien dice Moni, es importante que tú conozcas, el Señor te lo va a revelar. De verdad, te lo revela, como en mi caso. ¿Y qué tuve que hacer yo? Ir donde mi papá y pedirle perdón. Él ni se acordaba. Mijo, ¿usted de qué me está hablando? Papá, es que yo hice esto, con usted le respondí de esta manera. Papá, necesito que me perdone, pero mijo, yo no tengo que perdonarle porque yo ni me acuerdo. Pero papá, necesito que por favor me perdone. Así no me acuerde. Perdóneme y déme su bendición y de todo corazón le pido perdón. Porque yo no quiero que esto se siga reproduciendo en mi familia. Entonces, porque sé que ahora sí, como tú dices, algo me llegó a mi corazón en este momento y yo sé que hay personas que saben lo que sus ancestros hicieron. Hicieron una investigación en Argentina, chicos, amados de Papito Dios, hijos e hijas amados de Dios. En Argentina vieron a personas que habían cometido homicidios en las cárceles y entonces empezaron a mirar qué ancestros tenían ellos y dentro de lo que encontraron que habían también personas que habían cometido el mismo homicidio parecido y sobre casi las mismas fechas. Tremendo. Igual que el abuso sexual. El abuso sexual, de una u otra forma, las personas que han sido abusadas sexualmente tienen una propensión, los hijos tienen una tendencia, propensión o tendencia a que los hijos sean abusados sexualmente. Por ejemplo, si tú fuiste abusada o abusado sexualmente, que es un flagelo tremendo, que es un golpe, que es algo que a veces te quedas callado y no te puedes quedar callado. Tienes que buscar a alguien que te ayude, no te pongas a contarle a todo el mundo porque te hacen daño. Y si te das cuenta, le contaste a tu esposo y tu esposo por eso se fue de la casa o te sigue tratando mal. Es que es una ironía. Y te aseguro que él es más promiscuo, repromiscuo de lo que de pronto tú llegaste a tener porque tuviste o bien una reprensión tremenda o bien un desfogue frente a lo sexual. Pero entonces fíjate que allí hay cosas que hay que sanar. ¿Sí? Hay que sanar de corazón. Entonces el Señor a uno le revela. Ahora me preguntaron, ¿y ahora yo qué tengo idea? ¿Y yo qué traje por allá en mi pasado si soy como ese ladrón que está en la cruz? Entonces dedícate a amar al Señor en la cruz. Porque ese hombre llegó tal vez por herencias de sus papás, de sus familiares, llegó a robar y se metió allá a la cruz. Sí, lo llevaron a la cruz, pero el Señor lo sanó. Mira el otro ladrón, tras del ladrón bufón, decimos nosotros en mi país, a punto de morir, y tiene la salvación en su mano y todavía se sigue burlando de mi Señor. Y así sucede, se sigue burlando de mi Señor. Y esas herencias que él traía no fue capaz de que el Señor se las limpiara teniendo la salvación en las manos. Y eso es lo que está pasando actualmente, Rafa. Claro, en los hogares, princesa. Teniendo la salvación en las manos. No se da cuenta de eso. Nosotros no tenemos esas herencias no conocemos el árbol genealógico. A duras penas llegamos al bisabuelo de pronto. ¿Y eso? Y eso
Y eso. Y eso. Sí, tal vez tú, si tienes la posibilidad, pues qué bueno que conozcas. Pero realmente tenemos descendencias fuertes. Por ejemplo, tenemos descendencias de personas que hicieron hechicería, ladrones, matones, una cantidad de cosas. O tal vez santos, uno no tiene idea, ¿sí? Ni idea qué situaciones se pudieron haber dado, pero tan lindo que el Señor hace nuevas todas las cosas. O sea, ¿por qué nosotros somos en este momento misioneros? ¿Será que hubo misioneros en el pasado? No tengo ni idea. No tengo ni idea. O tal vez hubo tanta gente tan mala que nos llevó a que nosotros tal vez fuéramos personas que como que cambiáramos las cosas, sí, y el rumbo, la historia de lo que se venía. Pues sí, tú puedes cambiar el rumbo de lo que se venía dando atrás. Se puede, como cuando uno conoce a Cristo Jesús y uno empieza a mirar y decirle, Señor, yo quiero ser santo. Ayúdame a ser santo, no para que me pongan veladorcita San Rafael 2. No, eso es no estar buscando el reconocimiento de los demás. Y a uno, después de que esté muerto, si uno quiere subir a santidad, pues que le suban a uno en santidad, pero que uno no se dé ni cuenta siquiera. Entonces, fíjate que si tú buscas la santidad, entonces a partir de tu santidad, el Señor empieza a limpiar todo a través de todo lo que se da, de esas generaciones que se dan, porque tal vez tú estás llevando una vida de pecado y esa vida de pecado va a condenar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a la otra generación, los hijos de los bisnietos, tú los vas a corromper. Eso está escrito en la palabra, pero también está escrito en la palabra que el Señor redime, o sea que el Señor salva, que el Señor cuando uno lo reconoce como ese ladrón bueno, que lo defendió a mi Señor, reconoció su pecado, dijo, yo soy un ladrón, él no merece estar aquí. Y tuvo el atrevimiento tan lindo que tuvo el atrevimiento. Y tenemos que ser atrevidos, no como el otro atrevido, el otro ladrón que Dios, bendito sea mi Dios, ya condenado me imagino. Qué pesar, tuvo la salvación en sus manos. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí. Y lo precioso fue que ese hombre yo creo que había escuchado al Señor, Moni. Porque ¿cómo va a saber que Jesús era de otro reino? O sea, pero él reconoció que realmente el reinado no era el humano, sino tuvo una inspiración divina por haber defendido a mi Señor. Tuvo una inspiración del Espíritu Santo porque José le dijo a Pedro. Le dijo, es que, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, pues tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Pero eso no te lo reveló cualquiera, sino el Espíritu Santo. Y esa revelación que tuvo ese hombre allí en la cruz, fue realmente el Espíritu Santo quien le revela que el Señor es rey, no del mundo, sino rey de lo espiritual, al mundo al cual tú y yo pertenecemos. Por tanto, fíjate, si tú estás haciendo algo impropio en tu casa, en tu familia, con tus hijos, es o bien porque traes una herencia fuertísima, porque lo que tú más odias, mi hermano, es lo que más reproduces. Lo que tú más odias. Ese papá que tú odias porque maltrató, vas a odiarlo y tú vas a hacer peor cosa de lo que tu papá está haciendo, mi hermano. Entonces es hora de romper con esa maldición. ¿Y cómo la rompes? Cuando tú empiezas a buscar en Cristo Jesús. Empiezas a buscar su sanidad. Señor, revélame si hay algo que tengo yo que romper, pero yo quiero reconocerte a ti en la cruz, como ese ladrón. Yo quiero reconocerte que tú diste la vida por mí. Tú no merecías haber llegado allá a la cruz. Tú lo hiciste por mí, Señor. Lo hiciste por mí, pero de rodillas, mi hermano, mi hermanita. Rompe con esa maldición, que si tú fuiste abusada, entonces rompe con esa maldición. Tú sabes que tus hijos tal vez fueron abusados y no supiste cómo comportarte. Rompe con esa maldición, busca ayuda a nivel espiritual. Busca ayuda a alguien que te ayude a sanar esas heridas tan profundas que traes, para que podamos ser completamente libres y decirle al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y decirle, Señor, no me dejes lejos de tu paraíso, por favor, no me dejes lejos de tu paraíso. Y yo quiero servirte durante el tiempo que tenga vida. Servirte. Y empieza a cambiar tu actitud en la casa, mi hermano. Sí, rompe con esa genealogía tal vez que fue de mucho maltrato. Porque yo me puse a pensar, Moni, ¿cómo eran los indígenas? Tremendamente crueles. Antropófagos algunos. Uy, unas cosas tremendas. Entonces uno puede traerle a herencias todas raras. Imagínense. Entonces, pero el Señor hace nuevas todas las cosas. ¿Qué te parece? Espectacular. Bueno, entonces averiguar un poco lo que tenemos en esa historia para ver qué tenemos que batallar para poder, batallar no, romper, para poder ser libres cada día más. Claro ¿cierto? que sí, claro que sí. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Hasta los Boanerges tenían la herencia de su papá y los llamaban los hijos del trueno. Y también repetían el mismo modelo de su papá.
Averigua quiénes son los Boanerges. Dios te bendiga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.